Somos Mexicanos es un programa del Instituto Nacional de Migración. O sea, no es un programa que surja de manera autónoma, sino es parte estructural del Instituto Nacional de Migración, que nace a principios del año de 2014. Este programa de Somos Mexicanos se diseñó en una primera circunstancia para poder atender desde el punto de vista humanitario y asistencial a los mexicanos que eran reintegrados de manera obligada a nuestro territorio. De ahí que se le diera prioridad a los temas jurídicos de identificación del retornado, después a la parte de su salud y de su conexión con sus familiares, y de alguna manera se empezó a perfilar la posibilidad de reincorporarlo productivamente a la patria. De este modo, la presencia del señor presidente el día de ayer estimula esta última parte del programa, que es el buscar las posibilidades de la reinserción productiva de los migrantes. La parte de la frontera norte es un problema que tiene que ver con el retorno de mexicanos, en el que no solamente estamos obligados, sino que nos da mucho gusto recibirlos, así sea que han sido enviados de manera compulsiva por los Estados Unidos de Norteamérica. Como usted sabe, el proceso de repatriación de Estados Unidos a México incluye una frontera terrestre en donde solamente se puede repatriar por 11 puntos específicos, porque en el pasado, antes del 2014 y antes de que tuviéramos este acuerdo con las autoridades norteamericanas, la repatriación la hacían en cualquier punto de la frontera terrestre, a cualquier hora del día, pudiera ser incluso en la madrugada o en la noche, y en cualquier día. Actualmente existe tal esquema de coordinación entre las agencias norteamericanas que tienen que ver con la migración y el Instituto Nacional de Migración, que solamente se puede repatriar por 11 puntos, previo aviso y lista de los que van a repatriar junto con sus antecedentes, porque ellos insisten en que en algunos tienen antecedentes penales. Desde el punto de vista de la legislación mexicana, muy pocos tienen esos antecedentes. En México, lo que ellos califican, en Estados Unidos, lo que ellos califican como delito, muchas veces en México son simplemente fallas de carácter administrativo, por ejemplo, manejar sin licencia. De tal suerte que ya con este sistema coordinado entre la autoridad norteamericana y la mexicana, estamos dando cauce a lo que la ley migratoria de México dice, que el proceso migratorio, el fenómeno migratorio, debe ser ordenado y con respeto a los derechos humanos. El respeto a los derechos humanos lo corre por cuenta nuestra, porque en Estados Unidos, como los consideran delincuentes, pues no necesariamente respetan sus derechos humanos. En México, a partir de que tocan la frontera con nosotros, de inmediato son reconocidos como nuestros connacionales, con todas las garantías que brinda la Constitución de México y toda la calidez que le pueda proporcionar el sistema mexicano. Ahora bien, me pregunta usted por los de Centroamérica. Ahí el caso es diferente. Ahí lo que hace el gobierno de México y el Instituto Nacional de Migración es aliviar el problema de la migración que se da de 3 países centroamericanos fundamentalmente, que son Honduras, El Salvador y Guatemala, aliviarlo de tal manera que no pasen muchos días en una estación migratoria. Nosotros buscamos que no más de 3 días permanezca un centroamericano ahí y que de acuerdo con su gobierno lo podamos retornar, ahí sí, en las condiciones de pleno reconocimiento a su dignidad y sus derechos humanos. Hay 200,000 eventos de repatriación al año, entre 200 y 219,000. De esos, el 6% cometieron algún cierto delito y purgaron, sí, una condena específica en una penitenciaría de Estados Unidos. Pero cuando llegan a México es que ya la purgaron y ellos en México no tienen absolutamente ningún delito. Por lo tanto, no tenemos por qué hacerles un seguimiento especial, ni mucho menos considerarlos con alguien con antecedentes penales en México, porque no los tienen. El retornado, para empezar, tuvo que tener un reconocimiento de México para que no lo pueda regresar a Estados Unidos. Los protocolos internacionales establecen, y es de toda lógica, que usted o X país no puede regresar a otro si ese otro país no lo reconoce como nacional. Imagínese usted, por ejemplo, que nos quisieran regresar un guatemalteco.
nosotros estaríamos en todo el derecho del mundo de decirle a Estados Unidos, perdóname, yo no te lo recibo porque no es mexicano, mándalo a Guatemala si quieres, pero a mí no me lo puedes dar, no me lo puedes dejar aquí. ¿Hay personas que tengan este problema de identidad? En el caso de mexicanos lo hay, pero nada más en términos de identidad jurídica, no de identidad existencial, por decirlo de alguna manera. Entonces, lo primero que hace el Instituto Nacional de Migración es darle identidad jurídica. El acta de repatriación, que corre a cargo del Instituto Nacional de Migración en el punto de retorno, sirve como acta de nacimiento por si no la tuviera. Ya con esa acta de repatriación puede tramitar un acta de nacimiento normal. Si por alguna razón, porque salió hace mucho, porque nunca se registró en México, esa opera como si fuera un acta de nacimiento y por lo tanto automáticamente se le tramita la CURP, que es la clave única de registro poblacional. Usted sabe muy bien que ya con la CURP, ese mexicano retornado tiene derecho a prácticamente cualquier servicio social que preste el Estado mexicano, educación, salud, derechos humanos, etcétera, y tiene la capacidad para obtener su registro de causantes y con ello tener acceso a un trabajo normal, formal. De tal suerte que el primer paso es establecer su regularidad o su regularización de carácter jurídico. Después se pasa a la parte médica o asistencial. Ahí los que son de alguna manera retornados por la vía terrestre disponen de inmediato en su arribo a México de un consultorio patrocinado por una comisión binacional México-Norteamericana, con médicos especializados, cuyo principal propósito es detectar que el migrante retornado no padezca alguna enfermedad contagiosa, pero automáticamente al hacérsele el chequeo y si se le detecta alguna enfermedad de otro tipo, es canalizado a las instituciones de salud pública del Estado mexicano. Y además se le ofrece durante un periodo de 3 meses de manera gratuita el Seguro Popular. Entonces estamos ya cubierta en la fase de identidad y por lo tanto de carácter jurídico, está cubierto la fase asistencial y médica y falta lo que el presidente está empujando a partir del día de ayer de manera más decisiva, porque el secretario de Gobernación firmó hace unos meses, no muchos, ya cuando había ganado Trump, un convenio con el Consejo Coordinador Empresarial para que el Consejo Coordinador Empresarial pusiera a disposición de la Secretaría de Gobernación, bueno, de los migrantes a través de la Secretaría de Gobernación, alrededor de 18 bolsas de trabajo dentro de las empresas más reconocidas en México. Y junto con ello, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social también aporta su propio esquema de servicio del empleo. A través de este esquema se va a despresurizar. Se va despresurizando, claro. A ver, la verdad de las cosas... ¿Pero en la franja fronteriza? No, a ver, esa pregunta es muy interesante. Vamos a pensar, olvidarnos un poquito de los que llegan por avión, que son los menos. Son 3 vuelos a la semana, antes eran 2 nada más y empezó con 1 a la semana. Y son 135 por vuelo. No es una carga que nos represente un problema específico. La parte fuerte está en la frontera terrestre. Que son los 11 puntos que había dicho. Que son los 11 puntos de internación. Ahí lo que tenemos nosotros que cuidar muchísimo es efectivamente cómo se van a reintegrar. La primera reintegración tiene que ser familiar y social. Se pone a su disposición una línea telefónica para que se comunique con sus parientes o amistades en algún punto del interior de la República. Una vez que establece a la autoridad migratoria a dónde se quiere ir, pensemos en Zacatecas, en Guerrero, en Oaxaca, en fin, las entidades que son lamentablemente de mayor expulsión migrante, se pone en contacto el Instituto Nacional de Migración con la Oficina de Atención al Migrante en ese estado y esta oficina patrocina el pasaje de regreso a esa comunidad o a esa entidad de la República. En forma natural, muchos de ellos que ya sabían que estaban en condiciones de ser deportados, ya habían establecido estos contactos y se les facilita de manera natural su reincorporación social, humana y familiar. Pero no hay garantía de que estén reincorporados de manera formal al trabajo. Normalmente se desempeñan en actividades de carácter informal. Y lo que estamos pretendiendo con el programa Somos Mexicanos y con esta última etapa que el presidente acabó de impulsar el día de ayer, es que tengamos la posibilidad de ofertarles
de acuerdo a la capacitación que ya traen de Estados Unidos, un empleo de carácter formal. Hay varias razones por las cuales se ve complicado o difícil que en el corto plazo se modifiquen los parámetros estadísticos de regreso. Se ve difícil. ¿Por qué? Uno, porque se están reforzando los consulados, 50 en la Unión Americana, a través de todos los mecanismos de carácter jurídico para que el migrante pueda defenderse. Se estima que un proceso que está bien asesorado jurídicamente para poder deportar a un migrante, mexicano o no, lleva cuando menos cerca de 600 días. Entonces, esto hace que no pueda ser cumplida una promesa de voy a deportar tantos en tanto tiempo porque está de por medio el sistema judicial. La segunda razón por la que todavía no tenemos garantizado una cifra que supere lo que ahorita es el estándar promedio es porque el aparato administrativo que se encarga de estas repatriaciones o de estas deportaciones es el mismo. Mientras no sea superior, difícilmente pueden ellos aumentar el número de deportados. Y tercero, la realidad económica en Estados Unidos puede imponer que en un cierto límite o pasado cierto límite se esté afectando la propia economía norteamericana. Sin embargo, hemos apreciado también que la actitud del nuevo gobierno norteamericano a veces es de un gran radicalismo y eventualmente pudiera darse el caso de un aumento. En caso de darse, no pensamos que pueda ser significativo y que no tendría de momento, en el corto plazo, un problema serio para México. Les pongo este ejemplo. Si al año regresan 200,000 mexicanos, más o menos, en promedio durante los 2 últimos años, y hasta este momento no hemos generado un problema en la frontera, el problema se ha generado con haitianos, cubanos y centroamericanos. Los mexicanos retornados no le ocasionan al país ningún problema. Además de ser bienvenidos, son canalizados, como ya lo comentamos, rápidamente a sus lugares de origen y aproximadamente un 15% se queda en la frontera. La frontera mexicana, junto con Estados Unidos, tiene la ventaja que es la mayor generadora de empleo, gracias a la industria maquiladora y en general a la industria de exportación, que es muy próspera en la frontera mexicana. En Tijuana y Mexicali, cualquier recorrido que ustedes hagan por las maquiladoras van a observar anuncios de se contrata personal, claro, de tal y cual tipo. Entonces, por eso es importante que el Instituto Nacional de Migración y el programa Somos Mexicanos vaya clasificando los empleos, las ocupaciones, las capacitaciones o las vocaciones que tienen nuestros emigrados o nuestros regresados, retornados, porque de esta manera podemos cruzar junto con el sector privado y con la Bolsa de Trabajo de la Secretaría del Trabajo, dónde podemos ubicar.